nivel mundial, 1 de cada 160 niñas y niños presentan algún trastorno del espectro autista, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En México, 1 de cada 115 niños tiene autismo, de acuerdo a un estudio realizado en 2016. Si quieres saber más acerca de qué son los trastornos del espectro autista y cómo se manifiestan, quédate con nosotros aquí en Expresión Inclusiva. ¡Comenzamos! Expresión Inclusiva. Expresión Inclusiva. Un foro de educación especial que fomenta la equidad, la inclusión y la diversidad. Aquí comienza Expresión Inclusiva. ¿Qué tal, estimado auditorio? Bienvenidas, bienvenidos a Expresión Inclusiva. Es un espacio dedicado a la educación especial y la inclusión educativa. Estamos a través del 107.9 de la frecuencia modulada de Radio Tamaulipas. Gracias por sintonizarnos. Soy Juan Hugo Zúñiga y los invito a que nos acompañen. En este programa hablaremos acerca de los trastornos del espectro autista y será compartido por nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Brianda Anaí Valles Vázquez. Ella se desempeña como psicóloga escolar del Centro de Atención Múltiple Abasolo, ubicado precisamente en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, de la Zona 21 de Educación Especial. Licenciada Brianda, bienvenida. Muchas gracias, Juan Hugo. Gracias por la invitación del día de hoy. Me siento muy contenta al estar en este programa y con todo el auditorio de Radio Tamaulipas. Vamos al tema, maestra. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? Se considera los trastornos del espectro autista como trastornos neuropsiquiátricos que, presentando una amplia variedad de expresiones clínicas, son el resultado de disfunciones multifactoriales del desarrollo del sistema nervioso central. Los trastornos del espectro autista comprenden una serie de alteraciones que afectan a la interacción social, el comportamiento y la comunicación de los primeros años de la infancia. En ese sentido, maestra, ¿qué rol desempeña el docente en la intervención psicopedagógica con el alumno que presenta estos trastornos? Sí, claro, Juan Hugo. El docente, al igual que el equipo multidisciplinario, son de gran importancia para la atención del alumno con diagnóstico de TEA. El docente se vuelve guía para el padre, madre, familia o, en su caso, el cuidador primario. Establece una programación de actividades de manera conductual y pedagógicas para lograr el aprendizaje del alumno. Qué bueno que mencionas a estos actores, maestra Brianda. Precisamente es la siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeñan precisamente las madres, los padres y los familiares, así como los cuidadores primarios en toda la educación, es decir, en toda la etapa educativa y de desarrollo de la niña o niño con trastornos del espectro autista? Sí, así como el docente es un papel importante, la familia también pasa a ser el principal y más permanente apoyo para el alumno. De su actuación dependen muchas de las expectativas, posibilidades y bienestar del alumno. La familia de un alumno con autismo afronta el desafío de hacerle frente a una serie de dificultades en el campo emocional y así también como en el campo social. El papel de los padres es de suma importancia en la integración social del niño. Solo así se dará una mejor convivencia que permita mantener a la familia unida. Esto por cuanto las conductas que presentan los niños con autismo son un factor disruptivo en el entorno y muchas veces constituyen la causa de la desintegración de los núcleos familiares. Maestra, me parece muy importante algo que mencionaste y que me gustaría que nos aclararas aquí en este espacio. Factor disruptivo, ¿a qué te refieres precisamente con esto? Sí, claro, a que hay conductas que no adoptan los niños que son correctas.
hay conductas que ellos no actúan, ¿verdad?, dentro del parámetro normal, entonces se sobresalen de la línea y están causando conductas no adecuadas. En este caso pueden ser en la escuela, en el aula o al igualmente en casa. Bien, maestra, pues qué bueno que nos comentas acerca de esto, de lo que es un factor disruptivo, qué bueno que ya nos los dejaste claro. Maestra, ahora vamos a otra pregunta. ¿Cómo se diagnostican los trastornos del espectro autista? Sí, claro, básicamente es mediante ciertas señales de alerta que nos van a ir mostrando los niños desde las primeras fases, principalmente por las preocupaciones expresadas por los padres a los pediatras o médicos en este caso. El diagnóstico temprano de TEA permite iniciar un tratamiento intensivo prontamente y lograr un efecto positivo en el neurodesarrollo del niño. Realizar el diagnóstico del TEA es complejo, maestro, por su particularidad en cómo se manifiesta y cómo se expresan los síntomas a lo largo de las diferentes etapas de la vida, con el añadido de no existir un biomarcador específico que determine el trastorno, siendo el diagnóstico fundamentalmente clínico en este caso. Los diagnósticos de los que estamos hablando, maestra, ¿quiénes los realizan? Sí, lo tiene que realizar un especialista, en este caso ya sea un neurólogo, un neurólogo infantil, especialistas que estén de acuerdo al ámbito, en este caso de TEA. Maestra, pues ¿qué te parece si ahora vamos a escuchar, para lo cual invito también a nuestro auditorio, a escuchar una cápsula que hemos preparado acerca de lo que son los trastornos del espectro autista? Adelante, por favor. Los trastornos del espectro autista son discapacidades del desarrollo derivadas de diferencias neurológicas que afectan al sistema nervioso y las funciones del cerebro. Según los científicos, las causas de estos trastornos son múltiples y al trabajar en conjunto generan cambios en las formas en las que se desarrollan las personas. Conocidos como TEA por sus siglas, se integran por una serie de padecimientos que afectan la capacidad de socializar, la comunicación y el llamado procesamiento sensorial, trastorno que daña el envío, la recepción y la interpretación que el cerebro hace de los estímulos que recibe por los sentidos, como los olores, sonidos, sabores y texturas, además de formas de comportamiento como la gran atención que ponen a detalles o en el modo en el que responden las sensaciones. Se les denomina trastornos de un espectro porque esta palabra hace referencia a un grupo, conjunto o variedad de elementos. En ese sentido, quienes lo padecen pueden presentar diversos síntomas ligeros o intensos, capacidades cognitivas, habilidades lingüísticas y comportamientos específicos o repetitivos. En el caso de niñas y niños, generalmente son diagnosticados en la etapa preescolar o etapas escolares más avanzadas, es decir, una vez que los síntomas son más claros. Estos trastornos empiezan en la etapa embrionaria y pueden durar toda la vida, aunque los síntomas pueden mejorar con el paso del tiempo. Antes de ir a la cápsula, maestra, platicábamos un poquito acerca de quiénes son los especialistas que diagnostican el TEA. ¿Puedes ampliarnos un poquito más la información acerca de esa pregunta? Sí, claro, maestro. Actualmente son varios los profesionistas que pueden diagnosticarlo en virtud de la formación que tienen. Normalmente las familias van al médico familiar o pediatra porque los síntomas se observan en los primeros años del desarrollo. Dependiendo de lo que indique este profesional, el siguiente sería un neuropediatra. En forma particular se pueden recurrir al neurólogo, neuropsicólogo, psiquiatra infantil o neuropediatra en este caso. Es importante que el enfoque de cada uno sobre el diagnóstico es distinto. Sin embargo, debemos de ver esto como un equipo multidisciplinario. De hecho, como madres o padres de familia debemos de pensar en que el diagnóstico sea producto de información obtenida en varios especialistas, aunque al final el resultado lo establezca un determinado profesional. Claro. Maestra, estos profesionistas que acabas de mencionarnos, ¿los tienen las escuelas de educación especial? Sí, claro. Hay algunas escuelas que tienen psicólogo, no todas. Nos gustaría, la verdad, ampliar un poco más este sentido, esta área. Nos gustaría que más escuelas tuvieran más profesionales, en este caso el psicólogo,
para que puedan canalizar a los alumnos a un área más avanzada, en este caso el neurólogo. Maestra, bueno, pues ya sabemos que los diagnósticos de trastornos del espectro autista, bueno, pues no lo realizan precisamente el personal de los CAM o de la SUSAER, en su caso, pero de alguna manera ustedes como maestros de educación especial o como psicólogos deben de tener algún conocimiento de en qué consisten estos diagnósticos. Sí, claro. Este diagnóstico se inicia con las personas que comparten el día a día con los niños, en este caso los padres de familia, incluso nosotros como profesores o psicólogos. Cuando detectan el maestro regular en el aula, nos canaliza a los alumnos y en sí derivan al área de crecimiento y desarrollo en el primer nivel de atención. De existir criterios positivos, los referirán al médico especialista, en este caso, como le mencionaba hace un momento, el neurólogo, neuropediatra, psiquiatra infantil, y en este caso determinan el diagnóstico y solicitan las evaluaciones necesarias al equipo interdisciplinario. También se pueden realizar entrevistas o, en su caso, aplicar instrumentos de evaluación en el área escolar o en el área clínica. Es un diagnóstico clínico sin marcadores biológicos, es decir, no se introducen sustancias en el cuerpo. Se empieza con una entrevista por parte del profesional, en este caso, si se detecta en el área escolar, se empieza con una entrevista a los padres de familia. A esto se suma la observación, en algunas ocasiones pruebas para establecer el nivel de desarrollo que tiene el niño o la niña, que está sujeto a una evaluación. Sin embargo, los problemas del neurodesarrollo y las conductas del TEA son características que consideran los especialistas, lo que esto significa que ellos saben lo que están observando. Se deben tener en cuenta que entre más pronto se realice esta evaluación o se detecte, es más probable que se tengan resultados precisos. Si se detecta desde casa, si los padres de familia observan algunas conductas y detectan y lo informan al personal, en este caso si está en el área escolar, los maestros indicados pues van a canalizar lo más pronto posible y se hace un diagnóstico. Qué bueno que enfatizas mucho sobre esto, maestra. Precisamente eso es algo que los padres de familia deben de tener siempre muy en cuenta, ¿no? Realizarle el diagnóstico, la intervención del especialista indicado para tener pronto un diagnóstico y empezar a atender a la niña o al niño, ¿verdad? Maestra, ¿qué deben hacer los padres de familia para tomar la decisión de elegir al especialista que les va a hacer el diagnóstico con su niño o con su niña? Sí, primeramente se inicia con un protocolo de intervención, es decir, se acude con el especialista indicado en el área, con el conocimiento adecuado para la intervención del menor. Todo esto pues para brindarles mejores herramientas ajustadas a las necesidades que presenta el niño o la niña en este caso. Se refiere a un equipo multidisciplinario que domine las pruebas, la intervención, el desarrollo de la intervención y que se requiera que el especialista sea enfocado al posible diagnóstico. O sea, nosotros tenemos que buscar a un especialista que sepamos de antemano que sabe de ese trastorno. Así es. Sí, respecto a que debemos ver en el especialista, en primer lugar debe estar especializado, como veníamos mencionando. Así es. Además, se deben usar las herramientas desarrolladas para ello, ya que al hacer un diagnóstico de este tipo no es una cosa sencilla. ¿Tú como psicóloga, maestra, tienes conocimiento de qué tipo de herramientas utilizan ellos? Sí, así es. Como base escolar se desarrollan instrumentos de valoración en el ámbito escolar. No se descarta también en el área de casa, del hogar, sino ya en conjunto se hacen las valoraciones con todo el equipo multidisciplinario y se desarrolla un posible diagnóstico. Además, también deberá de ser una persona empática y con una actitud buena, saber escuchar y observar. El especialista debe tener ciertas características que puedan ayudar al padre de familia, ya que están enfrentando a una realidad nueva y que necesitan el acompañamiento en el proceso de aceptación en este caso. Fíjate que esta última parte, maestra, que comentas me parece muy importante porque pues sí, la verdad es que estas características que mencionas que debe de tener el especialista como ser empático, saber escuchar y observar, pues yo creo que son fundamentales, ¿no? Para que
el paciente y los padres del paciente, de la niña, del niño, pues se sientan a gusto, ¿no? Creo que es una de las partes más importantes. Maestra, y una vez que el especialista diagnostique y tiene que dar el resultado, ¿qué sucede cuando no es favorable el resultado, cuando el resultado dice el niño tiene este trastorno? ¿Hay algún impacto en los padres? ¿Cómo reciben esto? Sí, definitivamente surgen reacciones emocionales tanto en los familiares, las personas que están cerca del alumno o del niño que recibe un diagnóstico positivo a TEA en este caso, hasta la aceptación de una persona con trastorno del espectro autista, como similares a las de un duelo, maestro, por la muerte de un ser querido, por ejemplo. Hablando en cuanto al nivel de intensidad de ese impacto, ¿cómo pudieras describirlo, maestra? Sí, en cada familia o cuidador primario serían diferentes las sensaciones o las reacciones que puedan presentar. Surgen diferentes de acuerdo al diagnóstico, llevan un modelo de adaptación desde las primeras fases hasta llegar a una aceptación, pero puede variar lo intensivo que puede ser en cualquiera de las familias. Y de acuerdo a tu experiencia como psicóloga educativa, psicóloga escolar, ¿cómo reaccionan los padres? ¿Puedes platicarnos algo acerca de esto? Sí, claro. En el área de psicología se refieren a 4 fases que llevan el proceso de adaptación. En algunos casos pueden aparecer reacciones muy elevadas o en su caso de negación ante el posible diagnóstico. Como mencionábamos, son 4 fases. La primera de las fases que los padres de familia o los cuidadores presentan es la fase de shock, que se caracteriza por la conmoción o bloqueo que estén presentando ante un diagnóstico. La fase de no, los padres ignoran el problema o actúan en el día a día como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Por ahí existe la negación ante este diagnóstico. La siguiente fase que puedan presentar es la fase de reacción. Los padres intentan comprender la discapacidad y se basan en las interpretaciones que ellos mismos hacen de la misma situación. Y la siguiente fase que pueda presentar es la adaptación. Es una fase más realista y más práctica en este caso, centrada en lo que se debe hacer en torno a las necesidades que está presentando él. ¿Las fases se presentan así como las mencionaste, maestra, o algunos padres van a presentar una u otra? Algunos padres pueden presentar nada más la negación en este caso, ¿verdad? Puede ser un proceso un poco largo o en algunos otros casos puede ser más corto. La aceptación puede llegar más rápido, pero pueden brincar alguna de las fases. ¿Y la psicóloga escolar trabaja con ellos en este caso? Sí, claro. En este caso se realiza un acompañamiento, se brindan estrategias para llevar a cabo este proceso tanto en el alumno, pero también en los padres de familia o en el cuidador. Bien, maestra, auditorio, pues ¿qué les parece si vamos nuevamente a escuchar una cápsula más acerca de los tratamientos que existen para tratar los trastornos del espectro autista? Adelante, por favor. Los tratamientos para los trastornos de espectro autista o TEA disminuyen los síntomas que afectan la dinámica cotidiana y la calidad de vida de quienes lo padecen. Se ofrecen entornos educativos de salud a nivel comunitario, en la casa o combinados. La comunicación es básica entre quien la proporciona, quien lo recibe y en la familia. Esto con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas, las expectativas y observar los avances. A continuación se mencionan y describen brevemente los principales tipos de tratamientos. Conductuales. Trabajan sobre el cambio de comportamiento y son los que reúnen más evidencia para tratar los síntomas del TEA. En esta categoría destaca el análisis conductual aplicado o el ABA por sus siglas en inglés. Del desarrollo. Busca la mejora de las destrezas que influyen en el desarrollo como las lingüísticas o físicas. Con frecuencia, estos tratamientos se combinan con los conductuales. Sociorrelacionales. Están dirigidos a perfeccionar y a poner en práctica las habilidades sociales y a generar lazos emocionales. Algunas variantes de estos tratamientos incluyen la participación de la madre y el padre. Educacionales. El salón de clases es el lugar adecuado para estos tratamientos.
El tratamiento y enseñanza de niños con autismo y problemas relacionados con la comunicación o método TEACCH, por sus siglas en inglés, es un tratamiento educacional que sobresale en esta categoría. Sostiene que las personas con TEA desarrollan todo su potencial mediante la consistencia y el aprendizaje visual. Farmacológicos. No existen medicamentos para tratar a fondo los síntomas del TEA. Lo que se emplean tienen como finalidad mejorar las funciones básicas de quienes lo padecen. Por ejemplo, a manejar el exceso de energía o los comportamientos en los que se causan daños a sí mismos, como golpearse la cabeza o morderse las manos. Tratamientos o enfoques psicológicos, empleados para ayudar a vivir con la ansiedad, la depresión y otros problemas mentales. Destaca la terapia cognitivo-conductual, que trabaja en torno a los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Complementarios y alternativos. Son tratamientos que escapan a las categorías anteriores y son usados a nivel familiar. Antes de ofrecer uno de estos tratamientos, es recomendable hablar con el médico del paciente. Maestra, ¿hay algún otro tratamiento para intervenir al alumnado que se ha diagnosticado con TEA o trastornos del espectro autista, aparte de los que escuchamos en la cápsula? Sí, bueno, en este caso se enfoca más a una intervención que se realiza a nivel terapéutico. Existe una gran variedad de terapias que sirven para reducir los síntomas y potenciar las capacidades, así como nos estaba mencionando en la cápsula. No hay un tratamiento médico en sí, sin embargo, hay algunos medicamentos que ayudan a contrarrestar estos síntomas, especialmente en el caso de algunas conductas. Muy bien, maestra, pues qué bueno que nos aclaras esa parte. Ya hablamos, maestra, también acerca de terapias, hablamos de algunos medicamentos que pueden ayudar a manejar ciertos síntomas. ¿Hay alguna otra forma, maestra, para tratar el TEA, aparte de estas terapias y esos medicamentos que escuchamos por ahí en la cápsula? Sí, el acompañamiento de herramientas e intervenciones de estrategias puede ser de muy buena ayuda para contrarrestar alguno de estos síntomas. Por ejemplo, en el área conductual, la participación de la madre y el padre es básica para avanzar exitosamente, según se han concluido algunos estudios, además de la buena coordinación entre la familia y el equipo de especialistas, como lo hemos venido platicando, para establecer los objetivos y los medios de apoyo en este caso. Muy bien, maestra, pues ya casi nos vamos, no nos gusta empezar porque bueno, pues tenemos que terminar el programa. Y pues finalmente preguntarte, maestra, algo que gustes comentarnos ya de salida, algo que no te pregunté, algo que no abordamos en el transcurso de este espacio. Sí, claro, más que nada comentar que es muy importante continuar concientizando a la sociedad en favor de las personas con autismo. Vamos a conocer y vamos a comprender cada necesidad, esto con el objetivo de brindarles una vida feliz y una participación en la sociedad como iguales. Y es un gusto, ¿verdad?, agradecer una vez más por la invitación de compartir nuestras experiencias del día a día. Gracias al auditorio por escucharnos esta tarde. Al contrario, maestra Brianda, pues muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación de venir a estar con nosotros y con todo nuestro auditorio aquí en Expresión Inclusiva. Estimados radioescuchas, esta es la participación en este espacio en Expresión Inclusiva de la licenciada en Psicología Brianda Anaí Valles Vázquez. Gracias, muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía. En controles técnicos, gracias al ingeniero Raúl Pugliese, servidor Juan Hugo Zúñiga. Hasta la próxima. Esto fue Expresión Inclusiva. Una producción del Sistema Estatal Radio Tamaulipas y Red Tamaulipas. Te esperamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía con más Expresión Inclusiva.